Bueno, entonces, buenos días, bienvenidos a esta recta final de estos 21 días, de este espacio de oración, meditación, de reflexión. Y bueno, aquí estamos hoy sábado, tempranito, empezando este nuevo día y teniendo una nueva reflexión para poner en práctica cada día. Para cada día elegir vivir ese nuevo día em, desde el espíritu o desde esa parte del cuerpo material, física, que nos limita y nos genera estrés. Entonces, bienvenidos a este día que es el presente, que es ese nuevo amanecer, que es ese regalo que Dios y la vida nos permite en este nuevo despertar. Y precisamente el tema y la reflexión de hoy y la propuesta para hoy es ser ese presente, vivir el presente como ese regalo. Y entonces yo les decía en estos días que era muy importante ver la simbología de lo que representa el pesebre, de lo que representa el hecho del nacimiento de ese niño Dios. Y había algo muy, muy valioso en medio de esa espera del niño Dios, y era que esos reyes magos de Oriente iban a su encuentro, porque ellos también tuvieron la noticia de lo que iba a acontecer, de que iba a nacer ese niño Dios, entonces iba a nacer ese hijo de Dios, y entonces ellos salen a su encuentro. Y precisamente cuando llegan a su encuentro, esos reyes magos de Oriente, que como su nombre lo dice, eran reyes, llevan presentes para enaltecer ese recibimiento, para honrar ese recibimiento de esa nueva vida y de esa vida que era el Hijo de Dios para entregarnos a nosotros, al mundo, como ese regalo de amor, su Hijo amado. Entonces, desde ahí, el vivir en el presente, que es un regalo cada día, que somos esa hoja en blanco de lo que podemos hacer cada día desde nuestras posibilidades, desde nuestras oportunidades, desde la apertura que tenemos a saber que tenemos un nuevo día, una nueva oportunidad de hacer las cosas tal vez diferentes. Y es ahí cuando hablábamos antier y hablábamos ayer de dos temas preciosos. El de antier era hacer luz para el mundo. Y cómo ser luz para el mundo implica una transformación en el espíritu. Y ayer era el milagro de la vida. Entonces ese nacimiento en el pesebre que representa ese renacer, ese nuevo ser a partir de la vida del niño Dios y el ministerio que Jesús en su misión vino a traernos envuelto de ese amor al Padre y a mostrarnos el camino hacia el Padre. Es que hoy les propongo que cuando nosotros vivimos en el presente y lo vemos cada día como ese regalo que tengo de esa hoja en blanco, en el que yo puedo elegir estar aquí y ahora para vivir en más presencia, es saber que yo tengo un pasado y que ese pasado tiene en mi mente almacenado aproximadamente entre un 75 a 85% de una información inconsciente que de alguna manera va a ir direccionándome o va a ir haciendo que mis decisiones y mis elecciones en automático me vayan dirigiendo en la vida. Y entonces ese pasado, ¿qué hacer con el pasado? Porque el pasado de alguna manera entonces nos va como dirigiendo, direccionando, nos va como determinando. Y claro, hoy en día tenemos muchas posibilidades, muchas oportunidades, mucha información a la que tenemos acceso y vemos en las redes sociales o vemos en los programas de televisión o vemos en las diferentes plataformas muchas opciones que tenemos para entrar en procesos de sanación, procesos de reparación, procesos de ir a hacer crecer en mí la conciencia, porque recuerden que la conciencia viene de
precisamente la palabra con información. La ciencia es información. Entonces, ¿qué hago con ese pasado? Yo voy a mi pasado para ocuparme de él. Si yo voy a mi pasado es para saber que tengo la oportunidad de repararlo, de ocuparme, de asumir responsabilidad para tomar una nueva acción, para resignificar, para ver con ojos nuevos ese pasado. Porque si yo vivo en el pasado o traigo mi pasado solo para lamentarme, para ponerme en modo víctima, para vivir en el sentimiento, recuerden que los sentimientos es estar desde la mente, es sentir lo que hay en la mente. Entonces yo me puedo quedar en el resentimiento, me puedo quedar en la culpa, me puedo quedar en esos sentimientos que me atan a esa situación. Y cuando hemos hablado de asumir la responsabilidad de la vida que nos han dado, de la vida que hemos, de lo que hemos sido regalo, y ayer hablábamos precisamente de ese milagro que somos, de ese milagro que somos en la vida. Y si empezamos a ver que esa vida es un regalo, que yo puedo cada día elegir ser más presente, vivir más en la presencia, alinear mi mente y mi corazón para darle cabida a ese Espíritu Santo de Dios en mí, para que transforme, para que vaya a ese pasado y lo sane, lo restaure, para que mi presente sea eso, el regalo que la vida y Dios me da cada día. Y entonces al hacer la analogía de ese regalo, de ese presente que es nuestra vida y de esa oportunidad que tenemos cada día en el aquí y en el ahora, que es lo único real y existente y es lo único real y existente en el que podemos tomar acción, porque si yo voy al pasado, recuerdo mi historia, recuerdo los momentos dolorosos, recuerdo todo aquello que aconteció, pero solo puedo tomar acción en el aquí y en el ahora. Y entonces ahí asumo la responsabilidad, que yo puedo tomar acción desde la postura de quedarme anclado en el pasado o vivir este presente y tomar ese pasado para sanar, para restaurar, para un nuevo renacer. Y entonces ayer, el ver la vida como un milagro es también darme la oportunidad de un nuevo nacimiento, de nacer ya no a este cuerpo físico, sino de nacer al espíritu. Y ese es el nuevo renacer. Y en esos tres regalos que esos tres reyes magos de Oriente le llevaron al niño Dios, eran tres elementos muy, muy importantes para esa época y que siguen siendo muy valiosos y muy importantes para nuestro momento actual. Y es que le llevaron incienso, le llevaron mirra y le llevaron oro. Entonces, claro, es que recuerden que Jesús fue llamado y nombrado el rey de los judíos, porque él se proclamó rey, porque él mismo dijo que él venía a proclamar el reino de los cielos. Entonces, desde ahí no fueron solamente los pastores a ver qué fue lo que aconteció, porque también se les fue a la noticia. Fueron los reyes, fueron gente que para ese momento era muy importante y que fueron a llevarle y a ofrendarle regalos a ese niño que había nacido en un pesebre, en una cuna de paja, en un establo, en medio de una peregrinación que tuvo María y José de buscar un lugar seguro para que ese niño naciera. Encontraron un establo y ahí es donde llegan unos reyes en esa humilde morada a darle esos regalos a ese hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo hacer luz para el mundo y cómo hacer que ese milagro en nuestra vida, que ese milagro en el que nosotros somos cada día, podemos usar esos elementos no solamente físicos, sino desde el espíritu para poderlos hacer obra en nosotros? Y entonces es saber que ese incienso, que esa mirra y que ese oro
nosotros podemos usarlo en nuestra vida porque son los símbolos de lo que representa Jesús. Y entonces Jesús vino a este mundo a darnos esa esencia, para darnos esa fragancia, para darnos ese olor, ese aroma de una nueva esperanza. Y el incienso representaba para esa época y para ahora, porque en nuestras tradiciones y en esos momentos especiales, como es la Semana Santa, como son rituales especiales o en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, el incienso representa esa fragancia de Dios, aquella fragancia que me eleva en el espíritu a alabar a Dios. Y eso era Jesús para nuestra vida. Esa fue parte de la simbología que le llevaron los Reyes Magos, que representaba a Jesús para el mundo. Entonces, ser luz para el mundo y ver nuestra vida como un milagro y saber que nuestro presente es un regalo y que mi presencia cada día yo puedo elegir impactar al otro. Y ya te hemos hablado en algún momento de cómo impacto al otro y que así no hagamos nada, así solamente lleguemos, no digamos, no hagamos, ya nuestra presencia impacta. Ya sabemos que lo que llevamos en nuestro corazón y que al ser ese corazón, el órgano eléctrico magnético que expande las ondas de eso que tenemos ahí almacenado y podemos llegar hasta 2 metros e impactar el entorno y al otro, ya tenemos esa posibilidad, esa oportunidad de ser presencia, de ocupar un espacio que se nos fue dado para ese regalo del cuerpo que ocupa nuestro espacio y que es el vehículo para el espíritu. Entonces, ser incienso es empezar a hacer luz para el mundo, es empezar a hacer luz en el mundo y ser ese aroma, esa fragancia que llega y ustedes habrán experimentado en el momento en que uno a veces llega a espacios que huelen rico y eso genera como ese estado de bienestar, de plenitud, o no hay nada más delicioso que uno pasar al lado de una persona que huele rico. Y hoy en día en los espacios, en los centros comerciales, en los almacenes, tienen el marketing olfativo y entonces los difusores y todo lo que tiene que ver con la parte de la aromaterapia es para despertar los sentidos. Y entonces como yo desde esa presencia impacto y soy un regalo para el otro. Y no por la loción que use, que es delicioso cuando uno llega a un lugar y siente esas lociones o perfumes que generan como esa, ay, qué delicia, huele demasiado rico. No, es mi esencia desde el espíritu, es el aroma, es la fragancia que yo soy, es incienso que representa ese regalo que le llevaron como símbolo a ese niño Jesús, que sabían que iba a ser esa fragancia, ese aroma, esa esperanza para el mundo. Y desde ahí entonces vamos siendo luz en el mundo y vamos viendo nuestra vida como ser un milagro para impactar al otro, para tomar esa acción cada día de esa presencia, de lo que implica estar en ese cuerpo físico y alimentar y vivir desde el espíritu. Y entonces los otros dos elementos eran la mirra y el oro. Y la mirra es es también muy utilizado para hacer como sanación, para hacer restauración y era utilizado y era visto como un bálsamo. Y eso vino a ser Jesús en su misión, vino a restaurar, vino a devolvernos el estado de hijos de Dios. Él vino a pagar por los pecados del mundo. Recuerden que eso fue parte fundamental en lo que él vino a hacer en ese ministerio. Esa fue su misión cuando Dios nos dio ese regalo de su Hijo amado y le dio una misión tan grande. Es que Jesús venía no solamente a mostrarnos un camino, sino que vino a hacer ese bálsamo en nuestras vidas, vino a sanar las heridas, vino a restaurar el espíritu, vino a darnos esa nueva oportunidad de
reencaminarnos, de redireccionarnos, de ya no vivir atados no solamente a lo que se llama el pecado, sino desde el desconocimiento, desde el sufrimiento, desde el dolor. Y entonces ahí esa mirra representa ese bálsamo que fue Jesús para la humanidad. ¿Y cómo puedo ser yo un bálsamo con mi vida? ¿Cómo puedo yo impactar al otro como un bálsamo para la vida? Y es que nosotros a veces creemos que solamente podemos ayudar al otro desde la parte económica. Y muchas veces salvamos vidas solo cuando escuchamos, solo cuando abrazamos, cuando damos una palabra de aliento. Y desde ahí no solamente vivo en presencia porque estoy alerta o atento a lo que acontece a mi alrededor, a lo que sucede a mi alrededor, sino que también soy ese medio para darle al otro esperanza, ser un bálsamo en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de esos días en que a veces se nos apaga la luz, a veces se nos pierde esa mirada de poder tener posibilidades y opciones y somos llamados a darle esperanza, a hacer ese bálsamo en ese momento doloroso para la vida de aquellos que tenemos a nuestro alrededor y para nuestra propia vida, porque recuerden que cuando empezamos a vivir desde el espíritu, alinear la mente y el corazón, entonces vamos a tener esa capacidad del querer y el hacer, que lo da el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y finalmente, el oro. Y pues bueno, el oro sigue siendo el metal más precioso, ¿cierto? De hecho, por eso tenemos guerras en el mundo, porque el poder sigue valiéndose a partir del dinero y de lo que representa los medios para obtener ese dinero. Y el oro sigue siendo parte de esos metales que nos ha dado la naturaleza y que nos ha dado de alguna manera ese poder adquisitivo. Entonces el oro que representaba para el mundo Jesús, lo más valioso, aquello que no iba a tener precio, que era su vida y que iba a ser sacrificada por nosotros. Y cómo ver en ese regalo del oro lo valioso de nosotros. Y ayer les decía, es que nuestra vida es un milagro, es que nuestra existencia es un milagro que se nos fue dado. Y entonces, cuando empieza nuestro cuerpo a formarse en ese vientre de la madre, nosotros no empezamos a formarnos desde el espíritu, no. Nosotros empezamos a formarnos desde ese óvulo y ese esperma que se juntan, pero llega cuando se va desarrollando ese bebé y entonces ahí es en ese milagro y en ese misterio que es la vida, se nos da el soplo y aliento de vida, se nos da el espíritu. Y es ahí cuando entonces empieza a ser nuestra vida valiosa, porque ya sabemos que este cuerpo físico muere, se deteriora, pero nuestro espíritu trasciende y a ese no lo mata, sino aquello que no lo alimente y aquello que lo deje apagar y extinguir. Pero aún así, al ser hijos de Dios, a ser elegidos por Dios, porque Dios nos eligió a cada uno de nosotros al darnos ese soplo de vida, ese aliento de vida, ese espíritu de vida en cada uno de estos cuerpos físicos que ocupamos hoy, en cada uno desde su espacio y ese lugar que se le fue dado. Entonces, ser valiosos para el mundo, ser eso que atesoro en mí, es parte de lo que yo voy a poder brindar al otro y voy a poder también reconocer el valor en el otro. Y entonces nosotros empezamos a ver no solamente desde lo material y lo físico y ver el oro como lo más valioso en el mundo, sino empezamos desde esos ojos espirituales a saber que mi vida tiene un precio inalcanzable y que si algo ha venido a transformar mi vida y a dar valor a mi vida, ha sido precisamente esa misión de Jesús, de mostrarnos que nuestra vida era tan valiosa
que Dios mandó a su Hijo amado a dar su vida por la de nosotros. Y desde ahí entonces el vivir el presente, vivir ese regalo cada día, tener esa hoja en blanco como ese nuevo amanecer para esas oportunidades y posibilidades de qué elijo hoy, aquí, ahora, en presencia, hacer con mi vida. Y yo siempre voy a tener cada nuevo amanecer, ese regalo. Y la palabra de Dios dice que todos los días se renueva la faz de la tierra. Entonces, todos los días yo estoy en esa regeneración desde las células y yo les he hablado de que en el momento en que nosotros tenemos esa regeneración celular, tenemos esa regeneración de los tejidos, tenemos esa regeneración de las neuronas al alimentar la mente con nueva información y llevarla al corazón, es lo que nos va a hacer vivir en el espíritu porque a ese espíritu lo alimento por medio de aquello en lo que yo le voy a dar ese valor, por medio de aquello en lo que yo voy a centrar mi vida. Y entonces la Navidad nos lleva a eso, a ese nuevo nacimiento, a ese nuevo amanecer, a ese nacer desde el espíritu, que es ese renacer. Y es ese regalo de Dios para el hombre, para el mundo, su Hijo amado, con una misión de salvarnos del dolor y el sufrimiento. Porque sí hubo un momento doloroso en la vida de Jesús, pero hubo un momento más glorioso. Y a veces nos quedamos en ese pasado, en eso a lo que yo no puedo ir y hacer nada diferente. Y si hubiera hecho esto, y si lo hubiera hablado diferente, y si yo me voy a ese pasado a lamentarme, y si yo voy a ese pasado a victimizarme y a centrarme en el dolor y el sufrimiento, estoy perdiendo el regalo del presente, estar en esa presencia donde puedo tomar acción, donde puedo aprender desde la mente y el corazón a alinear mi vida en ese nuevo día, en ese regalo que se me es dado. Y desde ahí, desde el Espíritu Santo de Dios en mí, tomar acciones para ir a ese pasado, a ocuparme de esos momentos dolorosos y
Bueno, hubo una falla como en el internet y me sacó. Entonces, bueno, aquí estoy nuevamente. Entonces yo les estaba diciendo que si vamos al pasado, el pasado es para ocuparnos de él, no para quedarnos atados y anclados en el dolor y el sufrimiento de todo aquello que me aconteció, de todo aquello de lo que sucedió a mi alrededor. Si yo hoy en mi presente tomo la decisión de ese nuevo nacer en el espíritu, si veo que mi vida es un milagro y veo que mi vida cada día tiene una oportunidad de reescribir una historia nueva, yo puedo elegir ir a ese pasado para sanarlo, para restaurarlo, para darle la oportunidad de resignificar esa experiencia dolorosa a la que fui expuesto, sometido o a lo que viví, que aconteció para mi vida. Y desde ahí empiezo a darle ese valor a mi vida y empiezo a elegir cada día darle lo mejor a mi vida. Porque cuando Dios envió a su Hijo amado al mundo, ya tenía una misión clarísima y Jesús ya tenía clarísimo desde niño su misión, porque cuando él se perdió en la sinagoga no fue por casualidad. Él eligió ir a enseñar la palabra de Dios, enseñar lo que el Padre le había ya en sus 10 años, le había mostrado en esa ciencia, en ese conocimiento, en esa información desde el Espíritu. Entonces, ser luz en el mundo es despertar en nosotros esos tres regalos que los tres reyes magos le llevaron el presente en regalo a la presencia de ese nuevo ser que nacía. Ese incienso será el aroma, la fragancia que nos genera la esperanza. Esa mirra que era ese bálsamo a ese dolor y sufrimiento que se iba a dar a través de ese ministerio y esa misión puntual que iba a tener Jesús al morir en una cruz para liberarnos de aquello que nos ataba al pecado, al dolor y al sufrimiento y darnos esa resurrección, esa nueva oportunidad de nacer. Y por eso él le decía a los discípulos, es que yo me tengo que ir. Cuando los discípulos le decían, pero maestro, ¿cómo es que vas a irte? Y él decía, es que yo me tengo que ir, porque para poder vivir en el espíritu, yo tengo que irme y les dejo a ese auxiliador, a ese que va a ser quien les va a venir a fortalecer a cada uno. Y entonces ellos veían que si Jesús se iba, ya no iban a tenerlo en su presencia física, pero nos deja más lo más grande, su espíritu. Y ahí ese regalo del oro, de esa vida valiosa de Jesús que no quedó inmolada en una cruz, no. Ese cuerpo físico trascendió a ese espíritu que nos dejó a través de ese regalo de amor que el Padre nos dio. Entonces, ¿cómo vivir en este presente? Es la elección de cada día, de esa hojita blanca que somos cada día, de elegir en ese nuevo amanecer. ¿Cómo empiezo yo a darle ese valor, a ese valor que me fue dado desde el Espíritu, esa vida, ese soplo de aliento que me dieron como un milagro para traer a este cuerpo físico no solamente la experiencia desde los sentidos, la experiencia desde lo que puede hacer el cuerpo físico, que ustedes ven que hay seres humanos extraordinarios que llevan ese cuerpo físico a otro nivel en las artes, en el deporte. Yo creo que el deporte nos permite ver este cuerpo físico, todo lo que puede hacer por nosotros, pero mayor y más grande es lo que hace el espíritu cuando nosotros le permitimos que venga a obrar en nuestra vida. Entonces, desde ahí, los invito a que cada día, que es ese presente, es ese regalo en el que yo puedo alinear mi mente y mi corazón para darle la bienvenida y conectarme con ese Espíritu Santo de Dios. Recordar que podemos elegir ser luz en el mundo, encender mi propia luz para iluminar la vida del otro y ser ese milagro y reconocer mi vida
como ese milagro al que se le fue dado ese soplo, ese aliento, ese espíritu para vivir esta experiencia. Entonces los invito a que nos dispongamos a este espacio de oración y meditación. Y vamos a respirar profundamente. Vamos a hacerlo en tiempos de 6, para que en la medida que vayamos respirando, inhalando, vamos a respirar, a inhalar este presente, esto que está aconteciendo aquí y ahora, a mi alrededor, en mi espacio, en lo único real y existente que tengo en este momento. Y voy a inhalar y me voy a hacer consciente de ese lugar en el que estoy, de lo que escucha mis oídos a mi alrededor, de los sonidos. Me hago consciente de qué están escuchando mis oídos en este momento, aquí y ahora, en ese espacio en el que ocupo un lugar, en el que está mi cuerpo. Y entonces puedo escuchar el canto de los pájaros, que son la alabanza cada amanecer a ese nuevo día. Puedo escuchar cada sonido de lo que está aconteciendo a mi alrededor. Y asimismo puedo escuchar cada día, elegir vivir desde el espíritu o desde mis limitaciones, desde mis dolores y mis sufrimientos. Y saber que cada día soy esa hoja en blanco que puede reescribir la historia, no porque voy a cambiar mi pasado, no porque ya ese pasado que aconteció no lo puedo alterar, no lo puedo cambiar. Nada de lo que aconteció en el pasado será diferente, pero puedo ir al pasado para ocuparme de aquello que me dejó atado y anclado al dolor y al sufrimiento. Y saber que cuando yo estoy en conexión, en comunicación con el Espíritu Santo de Dios, Él sí puede ir, obrar de raíz a esas huellas némicas de mi pasado, a esa información que quedó almacenada en mi inconsciente, aquellos dolores que quedaron anclados como ese aguijón en el corazón. Y yo puedo elegir en mi presente volver a mi pasado solo para sanarlo, restaurarlo, resignificarlo. Y así como ese regalo de amor del Padre hacia nosotros, nos dio a su Hijo amado que vino a ser aroma, fragancia de esperanza, a expedir en nosotros ese aliento de esperanza para la vida, hacer ese bálsamo en ese dolor y el sufrimiento, y a darnos lo más valioso, su vida, como precio por el dolor y el sufrimiento al que nos expusimos o nos correspondió o nos tocó en esos acontecimientos de la vida. Ya Jesús vino, ese niño que nació en el pesebre, ese niño que vino con esa misión tan grande que nos recuerda cada Navidad que podemos volver a tener un nacimiento, un nuevo nacer al Espíritu, un renacer. Desde ahí yo puedo elegir cada día que mi presente sea un regalo para mi vida, ver ese milagro de lo que significa nacer y ver en ese milagro del nacimiento ese soplo, ese aliento, ese espíritu que me fue dado.
y cada día puedo elegir vivir, ver la vida como un milagro, ser luz para el mundo, vivir en el espíritu o quedarme atado al pasado o preocuparme por el futuro. Pero lo real y lo existente es el presente, esa oportunidad que tengo de estar en presencia, de tomar acción, porque es aquí y ahora donde puedo intervenir mi vida. Y entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que en ese regalo de cada amanecer, que en esa hoja en blanco en el que mi vida se vuelve un milagro, a ese nuevo despertar, a ese nuevo día que la vida y Dios nos da, nos permita alinear la mente y el corazón para darle cabida al Espíritu Santo de Dios, para que sea Él quien en el querer y en el hacer me lleve cada día a tomar las acciones alineadas a todo aquello que me va a permitir restaurar, resignificar mi historia, intervenir desde mi presente, sembrar y dejar las semillas que darán fruto en mi futuro. Y le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que cada día se ocupe de recordarme en medio de mis ocupaciones, mis actividades, mis distracciones, que yo tengo la capacidad de elegir vivir desde el Espíritu, no desde mis propias fuerzas y mis limitaciones, que cuando vivo en el Espíritu engrandezco mi vida, puedo ser luz y guía para otros, puedo ver mi vida como un milagro que se me fue dado y valorar y saber que como ese presente que le llevaron los Reyes Magos a ese niño Dios que nació en ese humilde pesebre, en ese pequeño establo, así, aunque mi vida sea pequeña aparentemente, ordinaria aparentemente, desde el Espíritu le permito a Él que obre para que en ese extra se vuelva mi vida extraordinaria. Y en ese regalo que puedo ser para mi propia vida y para los otros, desde ser el incienso, la fragancia, el aroma que eleva aquel espíritu a las oraciones desde el espíritu para conectarme con Dios, para alinear mi vida desde el espíritu, para hacer esa mirra, ese bálsamo de que puede hacer el espíritu en mí y que puedo hacer yo como bálsamo a la vida del otro. ¿Cuáles son mis palabras de aliento? ¿Dónde estoy ahí para escuchar atentamente, para dar un abrazo, para ser solidario, para ser compasivo con el otro? Y desde ahí, desde ese regalo del oro que representa lo más valioso, cómo veo mi vida como un milagro cada día y le doy el valor, el reconocimiento, no solo de estar, continuar y permanecer a través del tiempo y de todo lo que ha acontecido y darme cuenta lo fuerte que he sido, sino también reconocer que en esta vida ese cuerpo físico tiene algo más valioso que es el espíritu que me eleva, que me lleva a ese extra y que mi vida deja de ser simple, ordinaria y se vuelve extraordinaria si dejo, permito y le abro las puertas de mi vida al Espíritu Santo de Dios. Y desde ahí, desde ese momento de conexión con el Espíritu Santo, le voy a decir, Espíritu Santo de Dios, en este nacimiento, en este renacer, recordar ese nacimiento del niño Dios es un renacer al Espíritu. Y desde ahí, desde ese nuevo renacer,
Permito que mi vida deje de ser ordinaria y se vuelva extraordinaria, porque habita el Espíritu Santo de Dios en mí. Y quien me da el querer como el hacer, va a alinear mis acciones del día a día a la grandeza de lo que significa abonar al Espíritu, vivir en los valores del Espíritu. Y entonces la Navidad nos recuerda que el Espíritu es bondadoso, compasivo, generoso, solidario, amoroso, tiene fe, esperanza en que cada situación que acontece en la vida será para mi mayor bien, porque así como fue en un momento, ese momento valioso de la llegada de ese niño Dios al mundo, así fue y atravesó un momento doloroso en el que su cuerpo fue latigado, castigado, humillado, maltratado, y cada llaga, cada herida fue empezar a darnos la oportunidad de sanar nuestras propias heridas. Y que cuando estaba en esa cruz, dijo algo valiosísimo, y es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando vivo en el Espíritu no me centro en el error, me centro en la compasión y en el amor, en la grandeza de la vida y en lo que puede hacer ese Espíritu de Dios en mí. Porque si Dios nos creó, tuvo propósito para soplar el Espíritu en cada uno de nosotros y nos envió a su Hijo amado como Redentor para darnos una vida desde la resurrección del Espíritu. Es porque nuestra vida es tan valiosa como la de ese niño Jesús que nació en el pesebre y como la de ese hombre que hizo un ministerio para enseñarnos a hacer cosas semejantes y parecidas a Él, porque Él lo dijo: les dejo mi espíritu y ustedes pueden ser y hacer cosas mayores que yo, porque nosotros somos imagen y semejanza, creación de Dios. Entonces en ese valor que encuentra Dios en nuestra vida, nos da a su Hijo amado, y en esa misión, como la Virgen María lo ve, sufrir, padecer, todo eso fue con un propósito y fue darnos la vida, fue permitirnos esa resurrección en el Espíritu. Ese nacimiento nos recuerda que ese niño era hecho hombre para venir a salvar nuestra vida, porque era tan valiosa para los ojos de Dios que vino a mostrarnos la salvación. Y desde ahí le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios que nos recuerde ese misterio de lo que es el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí cobra sentido el valor de nuestras vidas, porque Dios mandó a su Hijo amado a pagar un precio muy alto, su propia vida, para darnos vida, para darnos resurrección en el Espíritu, para darnos la oportunidad de que nuestra vida cobrara un nuevo sentido. Por eso el presente, yo elijo, decido y prefiero en esa hoja en blanco que tengo cada amanecer reescribir mi historia. Y si voy al pasado es para ocuparme, para sanarlo, restaurarlo y no para volverme a atar al dolor y al sufrimiento, porque ya Jesús vino en su misión a darnos ese bálsamo, esa restauración a cada una de esas heridas, a cada uno de esos dolores, y nos dio la resurrección en su muerte para dejarnos su espíritu, y desde ahí el espíritu engrandeciera y nos diera lo más valioso, un camino,
nuevo para vivir no desde el miedo, sino desde el amor. Le voy a decir gracias, gracias porque hoy vuelvo a recordar esa historia, ese hecho que aconteció en la humanidad y yo elijo y prefiero recibir ese Espíritu Santo de Dios en mí para que cada día me acompañe y me dé el querer como el hacer. En ese nuevo amanecer, elegir ver mi vida como un milagro y saber que en esos tres regalos que se le fue dado al niño Dios, yo puedo vivir en el Espíritu. Ser ese incienso, esa fragancia que impacta, ser esa mirra, ese bálsamo que acompaña, ser ese oro, ver mi vida valiosa y ser un milagro cada día para impactar no solamente a aquellos que están a mi alrededor, sino elegir ver mi vida desde el valor, el reconocimiento. Y en estos días de recta final, en este espacio y en este tiempo de recibir ese gran misterio, ese misterio del nacimiento del niño Dios, que nace a través de una virgen por medio de su creación y desde el Espíritu Santo de Dios, confiamos y tenemos la certeza de que ese Espíritu también está dado en nosotros y que ese soplo y aliento de vida también está en nosotros y es lo que enriquece y hace extraordinaria mi vida, porque no solo es este cuerpo físico material, sino el Espíritu que habita en él. Nos vamos a quedar un momento en silencio y cada uno va a agradecerle a Dios por este presente, por este regalo y le va a entregar el pasado para que todo aquello que dolió y ha sido momento de angustia y sufrimiento, preocupación, ansiedad, lo dejemos en las manos de ese Espíritu Santo de Dios, que es el consolador, que es el auxiliador, que es el que viene y sana de raíz. Y vamos a quedarnos con que mi vida es un regalo, mi vida es un regalo, es un presente. Cada día tengo ese presente, ese regalo de vivir con ese aliento, ese soplo de vida del Espíritu Santo de Dios en mí. Y le vamos a decir a Dios, al Creador, a la divinidad, gracias por el milagro de existir. Gracias por el regalo del soplo de aliento de vida en mí. Gracias por habernos dado a ese niño Jesús en el pesebre, que en su misión traía el gran regalo de la resurrección para dejarnos su Santo Espíritu. Gracias, porque hoy elijo vivir extraordinariamente, hacer de mi vida ordinaria extraordinaria
desde el espíritu. Gracias, gracias, gracias. Y respiramos profundamente. Y cuando nos sintamos preparados, abrimos los ojos lenta y suavemente. Muy bien. Entonces, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo día. Hoy en nuestro penúltimo día, nuestro día 20 de 21 días de oración, reflexión, de meditación en este espacio que hemos tenido. Hoy creo que la grabación nos queda un poco dividida porque hubo la interrupción del internet, pero recuerden entonces para los que puedan difundir un poquito la información de que el lunes 23, el lunes 24 tenemos el grupo de ayuda mutua para las personas que están viviendo un duelo. Cómo pasar esta Navidad, esas fechas especiales sin ese ser querido. Entonces, les agradezco este espacio. Ya llegando en esta recta final de este espacio, les pido que en la comunidad, en el chat de la comunidad, compartan cómo se han sentido, les ha permitido a ustedes experimentar y vivir en estos 21 días que ya terminamos y culminamos el día de mañana. Los que han visto la grabación, entonces que me dejen un comentario en el YouTube para que me muestren en YouTube qué ha sido para ustedes la experiencia de estos 21 días. Y bueno, desde el amor que puedo ofrecerles con estos espacios, poder acompañarlos de diferentes maneras en los procesos de la vida, porque la vida acontece cada día y cada día podemos en esa hoja en blanco tener elecciones, posibilidades. Y así que no solamente son 21 días, es el resto de nuestra vida conectarnos con el Espíritu y hacer que sea el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros el que obre en nuestra vida. Así que si hay que repetir otra vez los 21 días, quedan las grabaciones y hay muchos recursos en internet donde nos podemos apoyar mientras aprendemos cada día a hacer nuestra propia conexión y oración desde el Espíritu Santo, desde esa alineación de la mente y el corazón. Entonces, muchas gracias porque me han acompañado en estos 20 días y mañana es nuestro 21 día para levantarnos a las 6 de la mañana y que ese regalo de la vida que acontece cada día, seamos nosotros elevando esa oración como ese incienso, como esa fragancia a Dios. Entonces, muy buen día, un muy buen fin de semana, Dios los bendiga y muchas, muchas gracias. Mañana los espero a las 6 de la mañana. Gracias. Gracias a ti, feliz día, Muchas gracias. con todo cariño.